vamos a entrar de lleno. Vamos a ver hoy Hechos capítulo 4, del versículo 23 hasta capítulo 5, versículo 23. Y vamos a recapitular un poquitito lo que hemos estado viendo esta semana pasada. Lo que vimos la última ocasión fue la primer persecución de la iglesia, y también vimos la manifestación del poder del Espíritu Santo. Recuerden que estamos viendo los inicios de la iglesia y por consecuencia estamos viendo las primeras acciones, las primeras consecuencias, las primeras muestras del Señor y de la iglesia. Y vamos a continuar viendo también cosas buenas y cosas no muy buenas. De hecho, hoy para mí es un día triste. No me ha pasado nada, no tengo nada, ni mi familia. Pero es un día triste, es una enseñanza triste para mí, por lo que vamos a ver en un momento. Vamos a ver en esta noche el primer pecado de la iglesia, la primer falla que la iglesia cometió. Pero recordemos todavía que también vimos y hemos estado viendo el resultado del segundo sermón del apóstol Pedro, que esto conllevó a la conversión de 5,000 hombres. ¿De acuerdo? Bien, también, si recuerdan, vimos que los apóstoles fueron arrestados. Está nevando, ¿verdad? Está nevando, qué bonito. Ok, vamos a continuar. Si recuerdan, vimos que los apóstoles fueron arrestados y encarcelados por los saduceos. También vimos la primera reunión de la iglesia primitiva, y es ahí donde yo quiero que retomemos y que continuemos. Llegamos hasta el versículo 24 en la última clase, pero vamos a retomar una vez más versículo 23 y versículo 24. ¿Lo leemos juntos? Bien, vamos a verlo. Dice: al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, la iglesia, al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron lo siguiente: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es lo que hay. Aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Pedro y Juan fueron arrestados y después fueron liberados. Ahora, ellos no se fueron corriendo y dijeron: no, vámonos de aquí, ¿verdad? Aquí ya se puso fea la cosa, mejor vámonos a otro país. Ellos volvieron a su lugar de reunión. Ellos volvieron al punto donde ahora habían sido sembrados, donde ahora habían sido establecidos como siervos, como ministros, y a la iglesia que pertenecían. Y llegaron a esa iglesia y presentaron un informe. Recuerden, no era un culto, no era una reunión de culto, era una asamblea, era una reunión que tenían para mostrar y platicar lo que estaba sucediendo. Ahora, vemos la oración de ellos y vemos también la condición espiritual de ellos, y lamentablemente tenemos que reconocer, la iglesia de hoy nunca va a poder obtener ese nivel espiritual como la iglesia primaria. En esta generación no vamos a poder lograr el objetivo que se lograba allá en aquel entonces. ¿Por qué vemos la diferencia entre la iglesia anterior, la iglesia primitiva, y nuestra iglesia? ¿Saben en qué la vemos? En la oración. Vimos la primera parte de la oración, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la segunda parte. Ellos están reconociendo, están diciendo: soberano Señor, tú que eres el creador. Ellos están reconociendo que Él es realmente el Señor. Ahora, la pregunta que hicimos la clase anterior y la hacemos hoy nuevamente: ¿realmente tú crees? Confróntate con esa pregunta. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Piénsalo. No me gustaría oír amén, amén o sí. No, me gustaría que lo pienses. Indaga en tu corazón y cuestiónate duro y considera: ¿realmente estoy creyendo que Jesús es el Señor? La pregunta que también debes de hacerte es: ¿realmente Jesús es el Señor en mi vida? En mi vida Jesús es Señor. Porque en la vida de ellos sí lo era.
Ese polvito se me metió en la garganta. En la vida de ellos sí lo era. Sí era el Señor de ellos. Y es muy importante, iglesia, que nosotros nos cuestionemos con esta pregunta: si Jesucristo realmente es Dios, si Jesucristo está vivo y si Jesucristo es el creador y el Señor de todas las cosas, porque eso marca la diferencia en muchas cosas que creemos. Hay cosas, fíjate bien, y quiero que me sigas en esto, hay cosas que no sabemos que creemos. Y hay cosas que creemos, pero que a la hora de la hora no las creemos. No sé si me estoy dando a entender. Yo espero que me puedas entender. No, ok. Miren, hay cosas que tú no sabes que crees, pero en tu interior, en tu área no propiamente consciente, tú crees estas cosas. Pero hay cosas que están allí nada más esperando a ser activadas y tú te vas a dar cuenta. Te voy a poner un ejemplo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Mira, ¿tú crees que tú serías capaz de comer carne humana? Pues no. Pero te voy a decir una cosa. Hace muchos años, un avión rumbo a Argentina chocó en una montaña, las montañas de los Andes, y estos hombres no se creían capaces de comer carne humana, pero lo hicieron para sobrevivir. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Tú serías capaz de meterte a un supermercado y robar? No, yo no. Pero en un tiempo de crisis como en el que llegó a surgir en Venezuela y en otros países, gente que creían que no eran capaces de eso, ¿qué hicieron? Ya me entendiste. ¿Ok? Ahora, hay cosas que tú crees que crees, pero no las crees. Tú crees muchas cosas que has oído, pero la crees aquí, en la mente. Pero cuando se te son puestas enfrente una prueba o una circunstancia, te das cuenta que lo que creías no era así. No sé si alguno de ustedes ha llegado a tener alguna experiencia de estar o de ver a una persona que se llega a endemoniar o que se manifiesta un demonio dentro de esa persona, pero que se manifiesta de una manera externa y de una manera fea. Ahora, si yo te digo, ¿ustedes creen que si se apareciera un chamuco que orarían conmigo y lo echamos fuera? Y todos van a decir, sí, pero a la hora de la hora, ¿sí me explico? Entonces, esto es importante porque si tú no estás plenamente consciente que Jesús es Señor, que Jesús es Dios, que Él está vivo y que Él es creador, entonces muchos de tus fundamentos a la hora de ser puestos a prueba, y van a ser puestos a prueba, van a caer. Y Pablo menciona que va a ser probada la obra de cada uno de nosotros. Cuando se refiere a la obra, se refiere a todo el aspecto, tu fe, tus convicciones. Si yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Pues todos. Pero a la hora de que nos tienen ahí rodeados, a punto de lincharnos o echarnos gasolina y prendernos fuego, y que nos preguntan, ¿confiesa o reniega o mueres? ¿Sí me explico? Bien, por eso es muy importante. Bien, vamos a ver lo que hicieron estos creyentes en su oración. Vamos a leer el versículo 25 y versículo 26 y vamos a encontrar algo bien interesante. Léalo conmigo. 25 y 26 dice, porque que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Eso es bien interesante, iglesia, y escúchame. ¿Qué tanto oras? Es importante, pero es más importante ¿qué oras? Estos hombres, número uno, tenían la plena certeza de que Jesús era el Señor, era Dios. Y número dos,
conocían la escritura. Ellos están citando el Salmo capítulo 2. Ellos están orando con la palabra. Y te voy a decir algo, y sígueme en esto. De antemano quiero decir que nosotros respetamos. Yo, gracias a Dios, desde joven que vine al Señor y que me dedicaba a grabar y a hacer videos y toda esa cosa, tuve la oportunidad de conocer muchas iglesias, muchas denominaciones y convivir con ellos. Y les respeto, ¿ok? Hay cosas con las que no estoy de acuerdo porque no veo una coherencia entre eso y la palabra. Pero una de las cosas, por lo que menciono esto, es porque tú y yo podemos orar, gritar, aullar, hacer lo que querramos, pero eso no mueve el corazón de Dios. Eso no mueve a Dios. ¿De acuerdo? La cosa que va a mover a Dios es la palabra de Dios. Las promesas de Dios, lo que Dios dijo, eso es lo que lo mueve. Lo que Dios estableció es lo que lo mueve. Salmo capítulo 2 es un salmo profético. Y sabes una cosa, fue escrito por el rey David. El rey David escribió el salmo, pero hasta que llegó Jesucristo, ese salmo comenzó a activarse. Y escúchame, a partir de hace 2000 años, Salmo capítulo 2 está activo. Así como muchísimas otras escrituras. Yo quiero que imagines líneas. Aquí está una línea, Salmo capítulo 2. A partir de la crucifixión de Cristo, Salmo capítulo 2 se activa. Y está corriendo una línea de tiempo hasta nuestros días. Y muchas otras escrituras están corriendo simultáneamente, cumpliendo lo dicho por el Señor. ¿Por qué? Porque no solamente cuando el Señor Jesús se manifestó, empezaron a odiar a Dios y a Cristo mismo, sino ahora el odio es mayor. Ahora es mucho más avanzado el odio que hay del hombre hacia Dios. Y te voy a decir una cosa, no va a disminuir, no va a bajar. Sería engañarnos a nosotros mismos en pensar en que podemos hacer un evangelismo tan grande, poner películas en las esquinas, por el Facebook hacer 1000 cosas y mandar un montón de textos por Facebook y todo ese rollo, y pensar que el mundo va a cambiar. No, no va a cambiar. El mundo va a empeorar y el odio hacia Dios tiene que crecer porque la palabra se tiene que cumplir. Y estas personas conocían la palabra y oraban con la palabra. Ahora, todavía se pone mejor su oración. Ven conmigo al versículo 27 hasta el 30. Dice: y verdaderamente se unieron en esa ciudad Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con los israelitas, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, escucha, iglesia, léelo conmigo, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía que hablen tu palabra, con todo denuedo, ¿ok? Mira, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo cuando estaba estudiando esto, yo me sentí mal. Yo dije, wow, Dios, es que esta no es la oración de nosotros. Esta no es la oración de esta iglesia. Me refiero no de esta iglesia, sino a la iglesia del día de hoy. Hermanos, ellos no están decretando, ni estableciendo, ni haciendo todo su rollo. Ellos no están orando, escucha mi iglesia, no están orando para que cese la persecución. Mira lo que están pidiendo, danos de nuevo. No oraron para que cesara, oraron para soportarla. Cuando yo fui a China, yo llego junto con el equipo de Beverly y todo el asunto y empezamos a impartir la palabra y todo muy bonito. Y en nuestros tiempos, pues sí, empezamos a notar una iglesia muy diferente a la iglesia occidental. Y en una de esas reuniones con líderes o con pastores, a mí se me ocurre decir, hermanos, estamos orando por la iglesia en China. Estamos orando para que la persecución termine y para que la iglesia tenga puertas abiertas y bla, bla, bla. ¿Y saben qué me respondieron ellos a mí? Me dijeron, también nosotros estamos orando por ustedes, por la iglesia del occidente. Y yo dije, pues amén, unos por otros, ¿verdad? Y me dijeron, pero estamos orando para que la persecución comience. Y yo dije, ay, no sean ingratos, ¿verdad? Y si eso es para ustedes, pues quédense con eso. Y dije, ¿por qué? Dice, porque cuando comienza la persecución,
la iglesia se levanta. Cuando comienza la persecución, la iglesia empieza a vivir un evangelio real. Pero cuando no hay persecución, la iglesia se sienta, se pone a jugar, se entretiene, se engorda y se la vive feliz. Y yo me vine con eso. Y si tú te fijas, no es la misma oración. No están orando por eso. No están diciendo, Señor, pon en paz al Herodes, pon en paz a Nerón. No, están diciendo, Señor, danos fuerza, danos fuerza. Dame el versículo 31, por favor. Dice así: cuando terminaron de orar, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Hablaban con denuedo, hablaban con valentía la palabra de Dios. Miren, la oración de ellos, primero la persecución de sus líderes provocó la oración de ellos, y la oración de ellos provocó la manifestación de Dios. Dios no paró la persecución. Dios, ¿qué hizo? Les concedió lo que ellos pedían. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y con denuedo predicaban la palabra y ese lugar temblaba. A eso me refiero, a que la iglesia en general no vuelve a tener esa condición anterior. Vámonos rápidamente al versículo 32 y 33. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El siguiente versículo dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia, ¿qué? Era sobre ellos. ¿Qué están predicando? La resurrección. ¿Notas cuál es el énfasis del mensaje? La resurrección. Ellos continúan predicando la resurrección de Jesucristo. Ese era el tema central de la predicación. No era el tema de que, mira, tú ven, dale al Señor, por no decir dame a mí, dale al Señor y Dios te va a dar más. Y mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 21 días de esto o del otro para que recibas tu casa, recibas tus papeles, recibas tu sueño americano. No era esa la oración, no era esa la predicación tampoco. Era otro. Ok, vamos a continuar. Miren, ahora dice también que ellos tenían todas las cosas en común, y nadie decía que las cosas les pertenecían a ellos mismos. Si se fijan, no tenemos esas condiciones el día de hoy. Ahora, no podemos caer en esa situación, porque escúchame, si nosotros procuráramos vivir, y ya lo han hecho varias denominaciones, han procurado eso, venden sus cosas, hacen una comunidad, se apartan del mundo y se alejan. Eso se ha convertido en una perversión, y a eso, sin el Espíritu de Dios, sin la voluntad de Dios, se llama comunismo y socialismo. A esta forma de vida quita el Espíritu de Dios y se convierte en comunismo y socialismo. No podemos vivir esa condición. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos que se tenían antes, que son los que estamos viendo: el nivel espiritual, el nivel de persecución y el nivel de manifestación. Entonces no es posible esto. Ahora, vamos a empezar el capítulo 5. Vamos a ver el versículo 1 al 23. Y aquí lo que vamos a encontrar, concluyendo la oración de esos hombres, lo que vamos a continuar viendo es todavía el efecto de la predicación. ¿Saben una cosa? Dentro del instituto, algo que nos enseñan es el cómo exponer un mensaje. Y una de las formas en la que nos enseñan a exponer el mensaje, obviamente tiene que ser bien explicado, pero tiene que ser también con la ayuda de algunos elementos pedagógicos, para que la iglesia pueda adquirir o absorber más la enseñanza. Elementos, por ejemplo, visuales o ejemplos, o a veces una anécdota, ¿verdad? A veces hasta un chiste, ¿verdad? Hay cosas, hay elementos que ayudan a la congregación a mantenerla cautiva y estar recibiendo la palabra. ¿Sabes que antes no era necesario eso? ¿Sabes que antes no se necesitaba ese rollo? Antes, por el poder del Espíritu de Dios, por el hambre del pueblo y por la unción del predicador, por
por el uso que el Espíritu de Dios hacía sobre sobre el predicador, era todo lo que necesitaba. Y lo que nos enseñan es, dentro de la rama pedagógica, es que lo que tú y yo estamos estudiando ahorita, en media hora se te olvidó la mitad. Y en 2 días casi se te olvidó todo. Es más, ¿recuerdan cuál es nuestro versículo central? Exacto. Y tú decías, ¿cuál? ¿Me explico? Ahora, aquí lo que vamos a ver en el capítulo 5 es todavía el efecto de la predicación de Pedro. O sea, y no fue al día siguiente. Hubo un pequeño periodo de tiempo. Entonces, la predicación, y es nuestra oración, Señor, que la predicación cree efecto, que sea semilla en el corazón de los hermanos, para que a su tiempo germine. Bien, vamos a entrar y vamos a ver en este capítulo 5, como les digo, estoy de luto, vamos a ver el primer pecado de la iglesia primitiva y vamos a ver la primera disciplina, ¿ok? Si se fijan, vamos a leer el 34, versículo 34, antes de entrar al 5, y miren, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo los que poseían heredades o casas, fíjense lo que hacían, las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron, fíjense bien aquí, por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí entra en escena un hombre, y vamos a hablar más adelante de él. Este hombre levita, de la tribu de Leví, llamado José, uno de los convertidos, uno de los que siguieron, conocieron la obra de Cristo y recibieron también el Espíritu Santo a la hora de la conversión. Este hombre era un hombre con mucha capacidad económica. Ahora, todos vendían sus cosas, sus posesiones, pero cuando hablamos de posesiones, no piensen que tenían sus casas con sus burros último modelo y carretas. No, era gente pobre. Algunos tenían un par de jarrones, otros sí tenían una cabra, otros un borreguito, y lo que tenían lo vendían. Cuando se refiere a heredades, por ejemplo, muchas de las heredades que ellos tenían eran donde eran enterrados. Eso era lo que procuraban mucho tener, ¿verdad? Donde eran enterrados, donde iban a pasar ahí el descanso. Pero este hombre era un hombre bastante acaudalado. Era un hombre muy importante, y él sí tomó todas sus posesiones y las vendió. Lo dio como ofrenda, y esto provocó, está escrito, si está escrito en la Biblia, imagínense cuánta publicidad no le generó. Fue muy reconocido. Y te voy a decir una cosa, lo que tú das al Señor es reconocido. Lo que tú le compartes, lo que tú decides darle a Dios, se reconoce. Se reconoce en la iglesia, se reconoce al pagar los servicios, se reconoce al proveer para que siga predicándose la palabra, al poder sostener las iglesias que estamos apoyando, y también y sobre todo es reconocido por Dios. Pues este hombre fue reconocido bastante por los apóstoles. Y miren, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ahora, noten algo, iglesia. Cuando la Biblia nos enseña algo, pónganle atención, porque no nos hablan de todas las personas, pero en este caso Lucas está mostrando 2 personas, 2 familias, 2 situaciones. Está mostrando a Bernabé y también muestra a Ananías y Zafira. ¿Por qué? Les voy a decir el por qué. Porque Ananías y Zafira notaron la publicidad, notaron el reconocimiento, notaron la gratitud de lo que había hecho este hombre Bernabé. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, pues, oye, pues también para que nos reconozcan a nosotros, pues vamos a vender y vamos a hacer lo mismo. Ahora, cierto hombre Ananías y Zafira vendieron una, no vendieron toda. La diferencia de Bernabé es que él vendió todo, y este hombre Ananías vendió una. Ahora, ¿sabes una cosa?
Y esto lo quiero dejar bien claro ahorita en la clase y en lo que estamos grabando. Tenemos que tener cuidado cuando servimos a Dios. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú das a Dios, analiza mucho tu corazón. Aquí constantemente vas a tener que estar analizando tu corazón y tus actitudes. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué toco? ¿Por qué predico? ¿Por qué doy clases? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Para que me reconozcan? ¿Para que digan, alabado sea Raúl y glorificado sea su nombre? ¿Cuál es la motivación que hay en mi corazón y que hay en tu corazón? Porque hay muchos que dan. Escúchame, iglesia, hay gente que da bastante dinero para después poder manipular al pastor. A ver, pastor, yo que soy el que más da, le voy a decir cómo se hacen las cosas. Y quiero que por favor le haga así, le haga así. Y quieren preferencias. Hay gente que nos piden preferencias. Ah, no, a mí me tiene que hacer esto y esto y esto porque me lo merezco. Yo te ayudo, es un ejemplo, yo te ayudo a tocar, yo te ayudo a acomodar los instrumentos. A ver, ¿qué voy a esperar de ti? O sea, hay una motivación que no es muy correcta, que no es muy sana. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando estas circunstancias se dan. Vamos a ver el versículo 2, por favor. Dice, y Ananías sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso al pie de ¿qué? De los apóstoles. Escúchame, él vendió una heredad, vamos a ponerle precio, la vendió en 1,000, ¿ok? Pero él de la heredad tomó una parte. ¿Estaba mal? No, te voy a decir por qué, porque la heredad era de él. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que estaba en él. Entonces, se pusieron de acuerdo él y su esposa y tomaron esa parte. Nosotros, de hecho la otra vez mi esposa me preguntaba, y vamos a tomar un tiempo más adelante para estudiar a profundidad esto. A mí la otra vez mi esposa me hacía una pregunta, oye Raúl, pero es que algunos textos de la Biblia mencionan en cuanto al diezmo, la ofrenda, y me pregunta, bueno, si recuerdo bien la pregunta fue, ¿debemos o no debemos de diezmar? ¿Está correcto que le digamos a la gente que diezme o no diezme? Y yo le respondí con otra pregunta. Y la pregunta fue, bueno, depende. ¿A qué diezmo te refieres? ¿Al diezmo levítico o al diezmo de Moisés? ¿O te refieres al diezmo de Abraham? Dice, hay dos. Claro. Y ya se los explico luego. No es tema hoy. ¿Ok? Pero nosotros en esta época, en la época de la gracia, en la época de la iglesia gentil, no estamos obligados a dar el diezmo levítico. Porque el diezmo levítico, te voy a decir cómo era una vez al año. Juntabas todo el grano, todas las ganancias, todo lo que habías adquirido, y de todo eso una parte o la vendías o la procesabas y la entregabas íntegra. Y podían hacerte una auditoría los sacerdotes, a ver, ven para acá, a ver si es cierto. ¿Me explico? Nosotros no estamos sujetos a eso. Pero estamos viendo aquí a una iglesia que ya no estaba dando el diezmo, estaba dando todo literalmente. Ahora, vamos a ver qué hicieron en este caso los hermanitos, ¿ok? Aquí lo importante es que ellos dieron, escucha iglesia, lo que propusieron en su corazón. Bernabé dio lo que propuso en su corazón. No les pusieron tarifa. Los apóstoles no dijeron, señores, ese es el nuevo precio. No, ellos llegaron a tal convicción del Espíritu de Dios que vendían todo y lo ponían para que se enriquecieran los apóstoles, ¿verdad? No, era ¿para qué? Para que ellos administraran el dinero y lo distribuyeran las necesidades. Pero mira lo que sucede. Dame una vez más el 2 y el 3. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Pon atención a sus palabras. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué, fíjate bien, pusiste eso en tu corazón?
No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y mira, iglesia, aquí la cuestión, vamos a ver dónde está. Ponme nada más que esté allí, por favor, el versículo 3. Allí está la clave de su error. Aquí nos especifica el pecado de Ananías. Y escucha, fue mentir y sustraer. Mintió y sustrajo. Ahora, lo peor es que le mintió a Dios. No le mintió al hombre. Vamos a ver un poquito más al respecto. Continuamos. Dame el versículo 5, por favor. Pedro le está diciendo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? Si tú te fijas, Ananías, quiero establecer esto, escúchame, era un creyente, era una persona nacida de nuevo con una nueva naturaleza. ¿De acuerdo? Es decir, en esa nueva naturaleza ya no está, valga la redundancia, ya no está la naturaleza de mentir y de robar, sino que fue Satanás quien llenó su corazón. Cuando tú y yo caemos en un pecado, tenlo por seguro que horas, minutos, días, semanas o meses antes, Satanás ha estado operando en ti hasta que llena tu corazón y tú te la crees. Y tú practicas algo que Dios no produjo en ti, sino que el enemigo llegó a sembrar, a trabajar en ti y lo hiciste. Entonces, aquí el problema fue que Ananías mintió y sustrajo. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ponga una pausa aquí. ¿Quién mató a Ananías? ¿Lo mató Pedro? ¿Lo mató su pecado? ¿O lo mató Dios? Tenemos que entender una cosa. Cuando tú vas al cine, tú entras al universo de Marvel, ¿verdad? Pero escúchame, aquí estamos en el universo de Dios. Este es el universo de Dios. Y Dios es el que te da la vida, Dios es el que te sostiene, Dios es el que te guarda, y Dios es el que tiene en tus manos, tiene en sus manos tu vida, y Él espera una respuesta de ti. Dios aplicó este castigo ocasionado por pecado, lo que Juan en su primera epístola llama pecado de muerte. Ahorita lo vamos a ver un momentito, ¿ok? Dame el versículo 6 y vamos a leer del 6 al 9. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces Pedro, fíjense lo que le dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, ¿y qué van a hacer? Y te sacarán a ti. ¿Cuál fue el primer pecado de la iglesia? El pecado de mentir y sustraer. Y esto acabó. Y esto provocó la primera disciplina. ¿Cuál fue la primera disciplina? Cortarle la vida. ¿Se condenaron? No. ¿Dejaron de ser cristianos? Tampoco. Pero vino un castigo, vino una disciplina, y la escritura es bien clara. Déjenme buscar la cita. En 1 de Juan 5:16 dice, hermanos, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Dice, el pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, ¿verdad? Pues oren si alguien cometió algún pecado de muerte. Es lo que en el Antiguo Testamento eran llamados pecado capital. ¿Ok? Habían pecados capitales. Pero en este caso el Señor aplicó la primera disciplina. Ahora, ¿por qué tan severo? ¿Por qué tan duro? Bueno, tenemos que entender, hermanos, es el primer pecado que se está cometiendo en la iglesia, y esto comienza a fracturar las cosas. Ellos cayeron. Ahora, ¿en nuestros días pasa eso? No. Yo no he sabido de algún caso, ¿ustedes? Yo no he sabido de un caso.
Pero sí te voy a decir una cosa. Cuando tú mientes y tú sustraes, y no me refiero solamente en punto de dinero, sino en varias cosas, empieza a venir una muerte aquí. Una muerte, una falta de ir a la iglesia, de buscar las cosas de Dios. Y buscas a Dios y no sientes la presencia. Buscas al Señor y sientes un rechazo. Entonces, no se ha dado. Y digo, qué bueno que no se ha dado, porque quién sabe, a lo mejor estaría en este lugar solo. Quién sabe, ¿verdad? Pero es bien importante que lo que tú propones en tu corazón, si tú propones en tu corazón estar aquí los miércoles, cúmplele al Señor. Si tú propones en tu corazón decir, Señor, yo te voy a dar tanto cada mes, cada semana, cada día, hazlo. El Señor no te está exigiendo, no te ha puesto una cuota, eres tú quien lo propone en tu corazón. Pero cuando tú cambias eso, entonces eres tú quien le mientes y quien le retienes. Bien, vamos a continuar. ¿En qué versículo estamos? ¿Versículo qué? 9. Vamos a leer el versículo 9. Dice, entonces se levantaron los jóvenes y le envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Ya lo leímos eso, ¿sí o no? Ok, vamos a volver a leerlo. Vamos a leer el versículo 10. Dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a ¿quién? A su marido. Dame el versículo que sigue, por favor. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que creyeron estas cosas. Hay dos cosas que necesitamos notar en este incidente. La primera es que con una mentira como la que trajo Ananías y Zafira, este tipo de mentiras o de pecado no debía de existir en la iglesia. No debería. Y la segunda es lo sorprendente aquí del discernimiento de Pedro, que pudo discernir, porque no fueron ni le contaron. Por el Espíritu de Dios, el don de discernimiento operó y él pudo exponer. Ahora, yo quiero que pongas atención en esto, porque a veces es difícil ejercer algunos aspectos del pastorado. Yo quiero que hagamos el cuadro. Vamos a rápidamente armar un escenario de lo que sucedió aquí. Estaba Pedro junto con otros apóstoles y no estaban solos. ¿Ya lo notaste? Que no estaban solos, porque ahí estaban jóvenes y había más gente. Pedro confrontó a Ananías de una manera pública, porque lo que estaba haciendo era serio, era grave, y lo confrontó públicamente. Hay cosas que deberían de ser confrontadas públicamente, pero es difícil porque luego se le etiqueta al líder, al pastor o al que esté como una persona perversa, mala o tendenciosa. Y empiezan a decir, no, que no se debe de estar exponiendo en público y que esas cosas están mal, que dañan, que perjudican a la iglesia. Fíjense lo que dicen. No hablen mal del pastor fulano de tal, porque lo único que hacen es dañan a los hermanitos. Eso es lo que se dice. La pregunta es, ¿lo que está haciendo este pastor no está dañando a los hermanos? ¿Sí me explico? Entonces, vean y consideren las cosas que están sucediendo en la Biblia, lo que está pasando, y vamos a continuar. Bien, vamos rápidamente al versículo 12 hasta el 14. Dice, y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿En dónde? En el pórtico, ¿de dónde? De Salomón. Ya les había gustado, ya les gustó. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De una vez vamos a leer el siguiente versículo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, dice, y gran número, así de hombres como de ¿qué? Como de mujeres. Miren, iglesia, ¿por qué Lucas menciona eso? ¿Por qué Lucas trae esto después de mencionar este pecado y esta disciplina? Porque, y yo quiero que me entiendan,
Y yo espero que los hermanos que vamos a recibir como nuevos miembros, y que cada que estemos trayendo nuevos miembros en la fe, estemos exponiéndoles esto. Por el culpa de Ananías y Zafira, que permitieron que Satanás introdujera otra mentalidad en su corazón que ya habían propuesto a Dios, ellos mienten y ¿qué más? Y sustraen. Y esto ofende al Espíritu de Dios, y esto lastima seriamente a la iglesia. Yo le pido a Dios y espero en Dios que ninguna de las personas que están sirviendo estén sirviendo y estén teniendo una doble vida. Porque cómo lastima a la iglesia eso. Cómo perjudica. Por eso le hemos dicho a algunos pastores: hermanos, mira, si tú quieres seguir con otra mujer, pues sigue con ella, pero por favor, de rodillas y con golpes de pecho te lo pido, deja el ministerio. No hagas eso. ¿Por qué? Porque miren la consecuencia. Vino disciplina hacia ellos, pero dañó. Se fijan que ya no se querían acercar. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse. Recuerden, ¿cuántos sermones lleva Pedro? Síganme, por favor. ¿Cuántas predicaciones lleva Pedro? ¿Cuántas? ¿2? ¿1? ¿Alguien de más? ¿Nadie más? Lleva 2 predicaciones. En la primera predicación, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. ¿Y en la segunda? 5,000. Menos 2. Pues ya la iglesia era de 6,998. Con 2 predicaciones. ¿Y saben qué pasó? Lo de Ananías y Zafira paró eso. Lo paró. La gente empezó a tener miedo. Y vamos a leer ahorita cómo el Señor siguió operando en eso. El Señor siguió manifestándose, pero ya no fue igual. Por eso, mis hermanos, yo les ruego, si van a servir a Dios, sírvanlo. Sean íntegros, sean honestos, sean limpios. Y si tienen debilidades y ocupan ayuda, podemos ayudarles. Pero si tienen debilidades y las están escondiendo, mejor continúen en lo que están haciendo y dejen el lugar a otra persona. No hagan eso, se lo suplico, porque esto para la obra, lastima seriamente la obra. Bien, ahora vamos a ver de qué manera el Señor seguía manifestándose a pesar de que habían lastimado seriamente a la iglesia. Dice, dame el versículo 12, por favor. 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Por mano de quién? De los apóstoles. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Versículo 17. Mira, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Número 1, ¿por mano de quién se hacían las señales y los prodigios? De los apóstoles. No menciona de la iglesia. Ahora sígueme en esto, por favor. No quiero confundirte, ponme atención, iglesia. Los apóstoles en ese momento, ¿a qué le llamaban las escrituras? A ver, pausa. ¿A qué le llamaban Biblia? No oigo. A la palabra del nuevo, bueno, al Antiguo Testamento. ¿Cuál era la Biblia? O sea, en ese entonces, la Biblia para ellos, ¿hasta dónde estaba? Hasta el Antiguo Testamento. ¿Ok? Bien, síganme por favor aquí. Algo necesitaba respaldar
que ellos habían sido instituidos por Dios, en este caso por Cristo. ¿Qué era lo que los estaba respaldando? Las señales y los prodigios. Eso es lo que los respaldaba a ellos. Por eso Lucas enfatiza, y por mano de los apóstoles eran hechas estas señales. Los apóstoles no iban a ser eternos, iban a morir. Por eso el Espíritu Santo los inspira a que escriban, porque llega el momento en que ellos se tienen que ir. Ahora, yo espero que te acuerdes, cuando tomaste juntamente con nosotros Edificando mi casa, y vimos uno de los temas que es las Sagradas Escrituras y también en lo que creemos, ¿cuál es nuestra autoridad máxima en esta congregación, en casa de oración? ¿Cuál? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos respalda, no los apóstoles, porque no tenemos ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de ellos. ¿De acuerdo? A ellos les respaldaba las señales y los prodigios. A nosotros, ¿qué es lo que nos respalda? La palabra de Dios. Ahora, se nos dan dones y ministerios y talentos, igual de señales y prodigios, pero ya no son hechos por mano de los apóstoles, ahora es por mano de la iglesia, y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengan bien claro eso. Todo esto comenzó en los apóstoles. Pablo dice, primero apóstoles, y la palabra cuando dice primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, etcétera, usa la palabra prototipo. El prototipo es cuando crean el primer teléfono, ¿ok? Lo crean, lo forman, y ese es el prototipo, y lo operan, lo funcionan, está perfecto, ok, ahora sí, háganlo en serie y en serio. ¿Me explico? Entonces, por eso se está refiriendo a eso. Ahora, aquí sucede algo. Cuando están viendo, porque imagínense, iglesia, solamente con la sombra de Pedro al pasar por la gente, y eran traídos de otras ciudades, y se manifestaba el poder de Dios. Ahora se levantó esta secta otra vez. ¿Cuáles eran? Los saduceos. Recuerden, los fariseos se dejaron ir contra Jesús. Cristo murió, se pusieron en paz, pero ahora se levantaron los saduceos y ellos estaban en contra de la iglesia. Versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo lo siguiente: oigan, vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿En dónde? En el templo. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, y aquí se va a poner bueno, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pausa. ¿Qué es lo que está pasando? Fueron arrestados otra vez, segundo arresto, y recuerden que en el primero los amenazaron. Entonces los vuelven a tomar y los meten a la cárcel, y ahora sí ellos tienen que juntar al concilio. Pero en la noche llega un ángel. Ahora aquí dice que abrió la puerta, ¿ok? Pongan atención en eso. Está diciendo que abrió la puerta y que les dijo, vayan y anuncien. ¿En dónde? En el templo. ¿Dónde es donde nos vamos a estar reuniendo mayormente para estudiar la palabra de Dios? En el templo. ¿Qué beneficio es el Facebook y los medios? Pero también, ¿qué daño está haciendo a algunos? Porque ahora se quedan en su casa y dicen, bueno, tráete las palomitas, tráete la Biblia y vamos a disfrutar, ¿verdad? Y órale, ¿verdad? A ver, predícanos desde acá. Pero la escritura es bien clara. Y en el templo fueron enviados, ¿a dónde? Al templo. Ahora, sigue leyendo conmigo. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron en la cárcel a nadie. Entonces volvieron y dieron aviso. Versículo 23. Dice, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. ¿Cómo la hallaron? Cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Miren, iglesia, ¿qué es lo que encontramos aquí?
Vamos a aclararlo. Ellos están presos. Un ángel abre la puerta y le dice: vayan y anuncien esto. Pero el testimonio de los alguaciles es bien importante, porque lo que sucedió es que no vayamos a pensar que el ángel llegó, abrió la puerta y les dijo: chicos, salgan por favor. ¿Saben qué es lo que sucedió? Sucedió el mismo milagro que en el de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, el ángel no movió la piedra para que Cristo saliera. El ángel movió la piedra para que los de afuera vieran que la tumba estaba vacía. Porque si tú pones atención a esto, vas a encontrar que el reporte es lo siguiente: la puerta está cerrada, los guardias de pie, pero no hay nadie adentro. El Señor hizo lo que muy pocas veces está registrado en la Biblia, lo que ahora conoceríamos como la palabra teletransportar. Tele es telex, significa distancia. Por eso la palabra teléfono, telégrafo, televisión vienen de la palabra distancia, de telex. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? De distancia a distancia los tomó de un lugar y los puso en otro. Como en el caso de Enoc, como en el caso de Felipe, como el caso de los apóstoles, como el caso de Pablo, que vamos a ver más adelante. Entonces son cosas que el Señor, milagros que Dios ha hecho, pero los hace de esa manera para manifestar y para respaldar que ellos lo que están haciendo es de parte de Dios. Porque llega el momento, por eso lo traes un poquito confuso para algunos, llega el momento en que nosotros pensamos que el diablo hace milagros. Pero recuerden, no hace milagros. El diablo copia y hace señales, llega a hacer prodigios, pero milagros solamente las hace Dios. Por eso llega el momento en que las obras de Dios son insuperables e inclusive son inalcanzables. Vamos a concluir, y vamos a concluir con esto, en que tú y yo podemos ver que no hubo una piedra que retuviera la resurrección y tampoco hubo una cárcel que retuviera la predicación. Y sabes una cosa, mi hermano, yo quiero que te vayas con eso en tu corazón. El llamado de Dios para tu vida no lo va a retener ni una piedra, ni una cárcel, ni nadie. ¿Sabes qué es lo único que puede detener el llamado de Dios? ¿Sabes qué es lo único que puede estorbar el propósito de Dios en tu vida? Eres tú. Dios tenía un propósito, estoy segurísimo que Dios tenía planes tremendos para Ananías y Zafira. Los tenía, porque recuerden la escritura, he aquí dice: yo tengo planes de bien para ti. Tengo planes de bien, no de mal. Tengo cosas preparadas para ti, buenas. Te creé con un propósito, no nada más para que sobrepobles el planeta. Te formé porque hay un propósito bien definido en tu vida, porque mis pensamientos son mayores que los tuyos. Mis caminos son mucho más vastos, más interesantes que tu carrera o que tus 3 años de secundaria. Él tenía un propósito bien grande para Ananías y Zafira, pero fueron ellos los que lo interrumpieron. Iglesia, no interrumpas la obra que Dios quiere hacer en ti. Si le has fallado, vamos delante del Señor, exponte delante de Dios, corrige, pide perdón. Él es amplio en perdonar. Y apártate de lo que estés haciendo. Abandona lo que estás haciendo que ofende a Dios, que molesta a Dios, y que esto traiga sanidad al pueblo, a la iglesia, y que siga siendo un instrumento en manos de Dios. Amén. Ora conmigo. Y si hay algo que tú digas, bueno, si hay algo en mi corazoncito que por ahí yo lo tenía escondido, expónlo delante de Dios y dile: Señor, perdóname y límpiame y lávame y restáurame. Mi Dios, nos exponemos delante de ti dándote gracias porque hemos sido expuestos a tu palabra. Yo me imagino que fue un momento muy triste, muy difícil, muy duro para tu espíritu, mi Dios. Ese momento en el que fue contristado, en el que fue ofendido. Padre, yo te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos. Y que, Señor, si hay cosas que han ofendido tu corazón, que sean perdonados. Perdónalos, restáuralos.
Posiciónalos una vez más en la línea que tú trazaste para ellos. Padre, perdona nuestras faltas. Oramos por pastores, por ministros que han caído, que te han fallado. No los condenamos, Señor. No los enviamos al infierno. Al contrario, queremos que se levanten. Queremos que sean restaurados, pero que sean, Señor, apartados de su pecado, de su manera de vivir, y que, mi Dios, puedan seguir haciendo las obras que tú has predispuesto para ellos. Guarda a mis hermanos, guarda a tu iglesia, guarda esta congregación, Señor. Y, Señor, que cuando pequemos corramos inmediatamente a la fuente de salvación, de perdón, de restauración. Oro por cada líder de esta congregación. Oro por cada servidor, Señor. Lo pongo en tus manos para que, Señor, sigamos todos siendo moldeados a tu propósito, a tu imagen y a tu semejanza. Lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.